un complejo QRS ancho. Siguiente, por favor. Entonces empezaremos hablando de las taquiarritmias que tienen un complejo QRS estrecho. Eh, Estas tienen, como dije, ¿no?, anteriormente, que tienen la característica en común que tienen una frecuencia cardíaca superior a los 100 latidos por minuto, pero tienen un QRS estrecho menor a 0,12 segundos. Son taquiarritmias que están originadas por encima de la bifurcación de las de His y generalmente son de origen supraventricular. En esta clasificación tenemos a las regulares y a las irregulares. Ahora, las regulares son aquellas que tienen un intervalo RR constante y aquí encontramos tres muy importantes. La primera, que son las taquicardias auriculares y estas que están localizadas casi exclusivamente o exclusivamente en las aurículas. En esta clasificación tenemos las focales y la de flúter auricular. Las focales son aquellas que tienen un ritmo auricular rápido, un ritmo auricular, no olvidemos, regular, que no se origina en el nodo sinusal. En cambio, las de flúter auricular es una taquicardia auricular de muy alta frecuencia que llega desde 240 a 350 latidos por minuto. Siguiente, por favor. Ya bueno, continuando con la clasificación regular de las taquiarritmias de complejo de QRS estrecho, tenemos a las taquicardias por entrada intranodal, y estas representan cerca del 60% de las taquiarritmias regulares de complejo QRS estrecho. Y estas suelen desencadenarse por extrasístoles y suelen presentarse como palpitaciones rápidas. En esta clasificación también tenemos a las taquicardias por entrada ventriculateral, y estas son causadas por un cortocircuito anormal entre las aurículas y los ventrículos. Y como hay un cortocircuito, se crea una vía accesoria. Esta vía accesoria va a permitir el paso de los impulsos eléctricos y también de la recirculación. Acá tenemos dos tipos de vías accesorias, ¿no?, que son la sin preexcitación y las con preexcitación. La sin preexcitación simplemente son vías ocultas que se van a activar durante la taquicardia, y las con preexcitación son vías que se van a activar durante el ritmo sinusal. Y en aquí tenemos el síndrome más frecuente, ¿no?, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, en esta clasificación también de las taquiarritmias de complejo QRS estrecho ya hablamos de las regulares, ahora hablemos de las irregulares. También encontramos tres muy importantes. La primera, que son las taquicardias auriculares multifocal. Las anteriores eran focales, es verdad, pero estas focales, y estas básicamente están desencadenadas por enfermedades infecciosas, pueden ser también eh, por insuficiencias cardíacas, y estas no requieren otro tratamiento más que el de la enfermedad causal, y también es importante también el control de la frecuencia cardíaca. La segunda que entra en esta clasificación son las taquicardias auriculares con conducción variable, un flúter variable, a diferencia de la otra que era un flúter regular, ¿verdad? Esta es una taquicardia auricular que también tiene frecuencias cardíacas aceleradas de 250 a 350 latidos por minuto, pero generalmente estas se pueden presentar en enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas estructurales, como enfermedades congénitas, algunas alteraciones septales, por ejemplo. También se puede presentar en aquellos pacientes que no tienen cardiopatías, siempre en cuando hayan consumido antiarrítmicos, ¿no? Y tenemos la tercera, que son la fibrilación auricular. Esta es muy importante ya, y es por eso que va a ser tratada con mayor detalle más adelante. Siguiente, por favor. Y bueno, y tenemos las taquiarritmias de complejo QRS ancho. Y como dije hace un momento, todas tenían algo en común, que tenían la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Como este es un QRS ancho, el QRS tiene que ser mayor a 0,12 segundos. Ahora, en esta vamos a encontrar también las regulares y las irregulares. Las regulares obviamente tienen un intervalo RR constante, y encontramos tres muy importantes, ¿no?, que son la taquicardia ventricular, la taquicardia supraventricular y la taquicardia antidrómica. En esta clasificación de las taquiarritmias de complejo QRS ancho, lo más importante o el principal objetivo para el diagnóstico de estas es que debemos confirmar que si en realidad se trata de de una taquicardia ventricular, porque es la mayoría de los casos, ¿no? Ya que por regla general se dice que todo paciente que presenta una taquicardia con QRS ancho en el electrocardiograma debe ser tratado como una taquicardia ventricular, ya que la mayoría de las patologías tienen un origen en los ventrículos. Y bueno, tenemos las de clasificación irregular, y en acá hay tres que no son muy frecuentes, y tenemos la fibrilación auricular aberrante, la fibrilación auricular preexcitada y la taquicardia ventricular polimórfica.
Bueno, eso es todo por mi parte. Voy a dar paso a mi siguiente compañera. Mm, Doctor, compañeros, tengan una buena noche. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la fibrilación auricular. Bueno, como definición, mm, esta es una taquiarritmia supraventricular que va a presentar una activación eléctrica auricular descoordinada. Como consecuencia va a tener una contracción auricular ineficiente. Entre los hallazgos electrocardiográficos que podemos observar, vamos a ver que el ritmo, que el intervalo RR se va a ver irregularmente irregular. Como lo observan en las imágenes, presenta una distancia diferente en todo este trazado. También en la actividad auricular es irregular y va a haber una ausencia de las ondas P, las cuales van a ser reemplazadas por las ondas de fibrilación, F minúscula. En la imagen de abajo ven unas flechitas mirando hacia abajo, esas son las ondas F. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, eh, dentro de las arritmias, la fibrilación auricular es muy frecuente dentro de la práctica clínica, principalmente en las personas de edad avanzada. Va a presentar una prevalencia del 2 al 4% y una mayor incidencia en las personas de edad avanzada y en los varones que en las mujeres. Dentro de los factores asociados, eh, podemos encontrar comorbilidades como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria y algunos factores de riesgo modificables, como son la obesidad, el alcohol, el tabaco, la inactividad física, los cuales van a contribuir a la aparición y la progresión de la fibrilación auricular. También es importante destacar que la fibrilación auricular va a suponer un riesgo de un 75% de las ocasiones a generar una tromboembolia arterial a nivel del territorio cerebral. Dentro del cuadro clínico, podemos observar que se pueden presentar, estos pacientes pueden mostrarse asintomáticos y si presentan síntomas, pueden presentar palpitaciones, disnea, fatiga, mareo o dolor torácico. Siguiente, por favor. Dentro de la clasificación, vamos a encontrar la fibrilación auricular diagnosticada por primera vez. Eh, Esta va a ser aquella fibrilación auricular que no ha sido diagnosticada antes. Luego tenemos la fibrilación auricular paroxística. Esta se va a revertir espontáneamente o después de haber intervenido por medio de una cardioversión farmacológica o eléctrica durante los primeros 7 días. Luego encontramos la fibrilación auricular persistente. Esta se va a mantener más allá de los 7 días, incluso después de haber utilizado, ¿no? Haber intrafibrado. Esta va en mayo de año y adopta estrategias para el control del ritmo cardíaco. Y tenemos la fibrilación auricular permanente. En esta nos indica que tanto el paciente como el médico asumen que la fibrilación auricular se va a mantener y, 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 y no se van a adoptar nuevas medidas para restaurar o mantener el ritmo sinusal. Y como terapéutica, más que todo se va a centrar aquí al manejo, el control de la frecuencia cardíaca y a la anticoagulación. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del manejo de la fibrilación auricular, vamos a tener 3 estrategias principalmente, que van a ser la profilaxis de la tromboembolia, el control de la frecuencia cardíaca y el control del ritmo. Dentro de la profilaxis de la tromboembolia, la fibrilación auricular se va a asociar a un riesgo de ictus 5 veces mayor al de la población. Y vamos a encontrar una escala, la escala de Chat-Bass, en la cual vamos a tener algunos criterios donde se debe evaluar esto al paciente y consideramos un riesgo alto cuando las mujeres van a presentar un puntaje mayor o igual a 3 puntos y los hombres un puntaje mayor o igual a 2 puntos.
Si presentan este puntaje, se debe, se debe optar por la anticoagulación. Siguiente, por favor. Eh, Bueno, mencioné que se basa en tres pilares, principalmente el manejo. La profilaxis de la tromboembolia, luego tenemos el control de la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular. Tenemos que preguntarnos, vamos a tener un control agudo y un control crónico. En el control agudo, primero debemos ver si el paciente se va a encontrar hemodinámicamente estable. Si es que el paciente no se encuentra hemodinámicamente estable, presenta hipotensión, una falla cardíaca, un edema pulmonar, lo que se debe proceder es a realizar una cardioversión eléctrica. En caso se encuentre el paciente estable, debemos ver si es que presenta una descompensación de falla cardíaca. Si es que no presenta una descompensación, el tratamiento de primera línea son los beta bloqueadores, como el verapamilo, y el tratamiento de segunda línea es la digoxina. Si es que esta no responde, se opta por la amiodarona. Luego, si es que el paciente se encuentra descompensado, presenta una falla cardíaca, el tratamiento de elección es la amiodarona intravenosa. Y debemos evitar los calcio antagonistas no dihidropiridínicos. Y también nos menciona que también se puede usar el magnesio intravenoso para, para controlar la frecuencia cardíaca. En el tratamiento o el manejo del control crónico de la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular, debemos de ver la fracción de eyección. Si es que esta se encuentra, si es que esta es menor o igual a 40%, el tratamiento de primera línea es los beta bloqueadores. Si es que es mayor al 40%, también se usan los beta bloqueadores, pero también se pueden usar los calcio antagonistas no dihidropiridínicos. Y el tratamiento de segunda línea en ambos casos es la digoxina. Y a diferencia del tratamiento control agudo, en el control crónico no se usa la amiodarona. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo. Pase a mi siguiente compañera. Bueno, continuando con la exposición, como había mencionado anteriormente, el manejo, ¿no?, de la fibrilación auricular se centraba, ¿no?, en la profilaxis tromboembólica, el control de la frecuencia y como tercer punto viene a ser el control de ritmo, que de hecho es una técnica electiva que se va a realizar solo en un cierto número de pacientes, ¿no? Y básicamente en este control de ritmo vamos a tener tanto la cardioversión farmacológica y la cardioversión eléctrica, ¿no?, sincronizada. Ahora, para poder ir a un control de ritmo, básicamente tendría que cumplir ciertos criterios, ¿no?, que nos podrían guiar para la elección de que estos pacientes puedan recibir este control de ritmo. Sobre todo podrían ser pacientes que sean jóvenes y activos, que preferentemente no tengan una cardiopatía, ¿no?, de base, o que tenga una fibrilación auricular de inicio reciente, o esta fibrilación auricular sea muy sintomática, ¿no? O que también el paciente tenga insuficiencia cardíaca y si la fibrilación auricular es secundaria, ¿no?, una causa precipitante que sea tratable o corregible. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como había mencionado, habían dos, ¿no? Tanto la cardioversión farmacológica como la eléctrica. Bueno, hablando ya de la farmacológica, vamos a centrarnos en el momento de dar este tratamiento farmacológico, esta cardioversión farmacológica. Es importante saber, ¿no?, si el paciente tiene una cardiopatía estructural o si es que este no tiene una cardiopatía estructural. En caso no tenga una cardiopatía estructural, las dos opciones que tenemos es la flecainida y también propafenona, ¿no?, que básicamente son antiarrítmicos de clase 1C, que empezando por lo que es la primera opción, que es la flecainida, entonces esta se da una dosis de 1.5 a 2 miligramos kilogramo intravenoso, o puede ser también por vía oral, ¿no?, de 200 a 300 miligramos. Y bueno, esto es una dosis de carga, pero ya su dosis de mantenimiento podría ser, bueno, vía oral es vía oral de 100 a 200 miligramos cada 12 horas.
Y es importante realizar, ¿no?, un EKG a las 2 semanas, y si en este se encuentra lo que es un bloqueo de rama o un ensanchamiento del complejo QRS, entonces se tendría que suspender este tratamiento. Luego tenemos a la propafenona, que también, ¿no?, se aplica de 1.5 a 2 miligramos kilogramo intravenoso, o bien puede ser de 450 a 600 miligramos bioral, teniendo ya una dosis de mantenimiento de 150 a 300 miligramos cada 8 horas, ¿no? Y de la misma manera, entonces, se realiza un EKG a las 2 semanas, y si en este se ve un bloqueo de rama o ensanchamiento del complejo QRS, se suspende. Y bueno, aquí también es importante mencionar que hay una estrategia de pill in the pocket, que básicamente hace referencia, ¿no? Es una, bueno, si lo traducimos, es una pastilla en el bolsillo, que básicamente se define, ¿no?, como esa toma de la frocainida, que básicamente va a ser de 200 o 300 miligramos bioral, esto de forma ambulatoria, ¿no?, por parte del paciente en cuanto éste comience, ¿no?, a notar un nuevo episodio de una fibrilación auricular. Ahora, tenemos el otro punto, que son, bueno, la cardioversión farmacológica en casos de que el paciente tenga una cardiopatía estructural, o sea, ya sea una hipertrofia ventricular izquierda, sea moderada o severa, o si es que este tiene una cardiopatía isquémica o una valvulopatía, o ya hay una disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces ahí tenemos dos opciones, que bueno, es la miodarona, que es un antiarrítmico, ¿no?, de clase 3, que bueno, se usa de 5 a 7 miligramos kilogramo también intravenoso, y bueno, básicamente seguido, ¿no?, de 50 miligramos cada hora durante 24 horas, ya teniendo una dosis de mantenimiento de 200 miligramos cada 8 horas, esto durante 10 días, ¿no? Y bueno, aquí se realiza ya un control de, bueno, se realiza un EKG a las 4 semanas. Y si en este EKG se observa un QT mayor a 50 milisegundos, entonces también se suspende, ¿no? Y es importante con este fármaco monitorizar tanto la función renal, tiroidea y pulmonar. Luego tenemos al Bernacalam, que básicamente se administra 3 miligramos kilogramo intravenoso, esto como estrategia, ¿no?, de una cardioversión rápida. Y si no se revierte el ritmo, a los 15 minutos, pues se aplica, ¿no?, una segunda dosis, que es 2 miligramos kilogramo intravenoso, en 10 minutos, ¿no? Pero bueno, está contraindicada cuando hay una fracción de eyección ventricular izquierda menor a 35%, o bueno, una clasificación según hija de la insuficiencia cardíaca grado 3 o 4, y una presión arterial sistólica menor a 100 miligramos mercurio, y cuando también tiene un QRS mayor a 140 milisegundos o un QT mayor a 440. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, luego está la cardioversión eléctrica sincronizada, ¿no?, que básicamente va a ser indicada cuando el paciente ya haya una inestabilidad, tenga una inestabilidad hemodinámica, o básicamente haya fracasado la cardioversión farmacológica, ¿no? O si también el paciente tiene una fibrilación auricular preexcitada. Ahora, esta cardioversión eléctrica sincronizada, básicamente el paciente tiene que estar monitorizado, ¿no? Y bueno, es importante hacer una pseudoanalgesia al paciente con midazolam y fenitoína, y bueno, se aplica una descarga eléctrica generalmente, que puede ir de 50 a 200 joules, ¿no? Cabe mencionar que es más efectiva si se va a premedicar con amiodarona o fricainida, y bueno, básicamente esta cardioversión eléctrica sincronizada va a estar contraindicada en casos de intoxicación por digitálicos. Bueno, eso es todo, doctor, con la exposición. Gracias. Buenas noches, una consulta. Como están hablando de taquiarritmias, ¿cuáles los valores de Joule para una resincronización dependiendo del tipo de patología de base? Mm,
Doctor, en caso de una fibrilación auricular es de 50 a 200 máximo hasta 360. Y en taquicardias o en ritmos sin pulso ya podría ser una descarga eléctrica mayor a 360 ya para una desfibrilación. Doctor, Generalmente todas las taquiarritmias que son de complejo estrecho se puede empezar con 50 o 100 dependiendo de su patología de base. La desfibrilación propiamente en una fibrilación ventricular sin pulso o una taquicardia ventricular sin pulso, sí te puedo aceptar el mayor amperaje o joules de acuerdo a la presentación de tu desfibrilador, pero empezar con 360 sería un poquito exagerado. Sin embargo, tu respuesta está parcialmente bien. ¿Alguna otra aclaración? Les felicito por los esquemas realizados en la exposición. Reconozco varias de la bibliografía que han mencionado. Cuando copien las diapositivas de Villamedic o Usamedic, siempre intenten individualizarlo y colocar la bibliografía que han presentado. De todas maneras, los temas avanzados hasta ahora sí están con buena congruencia, así que mis felicitaciones. Pueden continuar con la siguiente exposición. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Continuando con la exposición, con las exposiciones, ahora vamos a hablar acerca del embolismo pulmonar. Mi nombre es Cayeti Cona Luz Marina y junto con mi compañera Carcausto Álvarez Udelia. Bueno, en cuanto a la definición de un embolismo pulmonar básicamente va a ser una oclusión, ya sea parcial o completa de la arteria pulmonar o sus ramas que pueden generar o desencadenar consecuencias hemodinámicas, ¿no? Esto según el tamaño del émbolo, ¿no? Ya sea un émbolo pequeño, un émbolo grande. Bueno, este émbolo puede estar formado por trombos que se presenta con mayor frecuencia, ¿no? En general, procedentes de las venas profundas de las extremidades inferiores o de la pelvis menor, menos frecuentemente de las venas de la parte superior del cuerpo. Y también puede presentarse esporádicamente de émbolos debido por aire o por líquido amniótico, por ejemplo, al introducir un catéter venoso central o al retirarlo. También podemos encontrarle émbolos grasos, por ejemplo, en casos de fracturas de huesos largos o en pacientes sometidos a, a cirugía, ¿no? También tenemos lo que son masas neoplásicas, por ejemplo, en caso de un cáncer de riñón o de estómago. También la presencia de cuerpos extraños, por ejemplo, material en la realización de una embolización, ¿no? Bueno, rara vez se va a producir una embolización de, de otros materiales, ¿no? En la circulación pulmonar, como aire, grasa o células tumorales. Lo más frecuente es por trombos, ¿no? Em, Respecto a la epidemiología, el embolismo pulmonar va a presentar una incidencia de 39 a 115 por 100.000 habitantes al año, en donde
el embolismo pulmonar, este va a ser el tercer tipo más común de enfermedad cardiovascular, ¿no? Seguido después de la enfermedad de las arterias coronarias y del accidente cerebrovascular. La incidencia va a ser mayor en hombres que en mujeres. Y bueno, las mujeres suelen afectar con mayor frecuencia a edades más tempranas, pero esa relación se va a invertir en el caso de los ancianos, ¿no? En donde van a ser más frecuente afectados los varones a adultos mayores, ¿no? Como mencioné, su incidencia va a aumentar con la edad, en donde va a ser 8 veces más frecuente en los mayores de 80 años que en los menores de 50. Y va a ser la causa más común de muerte súbita cardíaca. Bueno, es una enfermedad que no se diagnostica de forma precoz en muchos pacientes, ya que algunos pacientes, incluso con émbolos grandes, suelen ser asintomáticos, ¿no? O tienen síntomas leves o presentan síntomas inespecíficos. En cuanto a la mortalidad, va a representar, esto en Estados Unidos menciona que va a ser la causa de más de 300,000 muertes al año, y también menciona que se ha reportado, ¿no?, en países europeos, en donde en una población total, ¿no?, de 454.4 millones de habitantes, en donde ocurrieron 370,000 muertes anuales, ¿no? De esos pacientes, el 34% presentó muerte súbita o a pocas horas del evento. Y al resto de los pacientes que fallecieron, el 69% de los diagnósticos fueron post-mortem y el 31% fue previo a su muerte. Pero menciona también que las tasas de letalidad por embolismo pulmonar han disminuido, probablemente esto debido a las mejoras en los métodos de diagnóstico, ¿no?, en las intervenciones tempranas y en las terapias. Y bueno, y también menciona que en un 25% de los pacientes que fueron diagnosticados con embolismo pulmonar se presentaron al servicio de emergencia con una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Respecto a Latinoamérica, no se han encontrado datos fiables de su incidencia. Respecto a la etiología, menciona que el origen del émbolo puede ser diverso, ¿no? Puede ser presentarse ya sean venas prostáticas, uterinas, renales, también de las extremidades superiores o de las cavidades cardíacas derechas. Por ejemplo, eh, con el uso de catéteres venosos centrales, ¿no?, de larga duración y de la inserción frecuente de marcapasos permanentes y el uso de desfibriladores internos. Esto va a producir lo que es un aumento de la trombosis venosa de la extremidad superior, pero el origen del trombo va a ser en un 90-95% de los casos, va a provenir del sistema venoso profundo de miembros inferiores, en donde el 80% se va a producir a nivel proximal, principalmente en el sector iliofemoral, en las bifurcaciones específicamente. Esto debido porque va a ser una zona que va a estar en constante movimiento, ¿no? Y también porque va a ser una zona que va a presentar menos válvulas venosas, ¿no?, a comparación de la región distal del miembro inferior. Entonces, se va a considerar como un mal pronóstico, ¿no?, los trombos que se van a originar en la región proximal de la pierna, del miembro inferior. Respecto a los factores de riesgo, esto se va a basar principalmente según la tríada de Virchow, ¿no? Esta tríada que va a corresponder lo que son a factores que van a conducir lo que es a la formación del trombo, ¿no? Nos menciona que en caso de que se presente o se presenten en simultáneo estos factores, el resultado va a ser
la trombosis, ¿no? Es decir, la formación del coágulo de sangre o trombo. Por ejemplo, cualquier factor que pueda causar lesión, ya sea en el vaso, en el vaso o cualquier condición que pueda favorecer que haya coágulos o cualquier situación que impida que la sangre circule y termine favoreciendo lo que es la estimulación, coagulación, nos va a llevar lo que es a que se produzca episodios de trombosis. Em, Van a haber varios factores que van a aumentar lo que es la probabilidad de desarrollar lo que es este embolismo pulmonar, ¿no? Estos pueden ser factores hereditarios, adquiridos a lo largo del tiempo o factores desencadenantes, ¿no? Dentro de los factores genéticos o hereditarios, el más usual va a ser la mutación de algunos genes que van a estar involucrados en la coagulación, ¿no? Como el factor 5 del Leiden y la protrombina, que estos van a presentar tasas del 4 al 5% y del 2 al 4% respectivamente, ¿no? Y otros factores menos usuales, otros factores genéticos hereditarios menos usuales que van a estar asociados, vamos a tener lo que es, como por ejemplo las trombofilias no hereditarias, eh, como las mutaciones en los genes de la proteína C, S y la atitrombina 3, ¿no? Que le va, que le va a otorgar pérdida de función de estas moléculas. Entre los factores adquiridos más usuales tenemos lo que es la edad avanzada, la insuficiencia venosa, la obesidad, las enfermedades reumatológicas, la enfermedad cardiovascular, una trombosis venosa profunda previa, el síndrome antifosfolipídico. Y entre los factores de riesgo desencadenantes, eh, estos van a ser aquellos factores que van a aumentar, ¿no? El riesgo del embolismo, pero que pueden resolverse, ¿no? Y, y con ello pueden disminuir lo que es el riesgo. Dentro de estos, los más comunes van a ser, por ejemplo, padecer cáncer, empleo de estrógenos exógenos, como los anticonceptivos orales, el embarazo o posparto, la inmovilización de extremidades inferiores, el traumatismo o cirugía reciente, el tabaquismo, el empleo de catéteres o electrodos permanentes, ¿no? Ahora, en términos de intensidades de asociación, los factores de riesgo se van a clasificar en fuertes, moderados o débiles. En cuanto a los factores de riesgo moderados, tenemos lo que es la cirugía artroscópica de rodilla. También tenemos las transfusiones sanguíneas, las enfermedades autoinmunes, el uso de anticonceptivos orales, como ya mencioné anteriormente, la trombofilia, eh, el uso de catéteres venosos centrales, el cáncer, eh, que va a ocupar la segunda causa de mortalidad en individuos oncológicos, ¿no? Que va a presentar una incidencia de 10 al 15%. También está un accidente cerebrovascular, ¿no? Entre los factores de riesgo fuertes vamos a tener lo que es las fracturas, principalmente de las fracturas de huesos largos en el miembro inferior, ¿no? La hospitalización por insuficiencia cardíaca congestiva o fibrilación auricular, flúter, 3 meses previos. Eh, También está lo que es la cirugía de reemplazo de cadera o de rodilla, trauma mayor, infarto de miocardio, antecedentes de enfermedades tromboembólica venosa y la lesión de médula espinal. Esto principalmente en fase aguda, ¿no? Eh, También tenemos lo que son los factores de riesgo débiles, por ejemplo, en pacientes postrados, ¿no? Que se encuentran en reposo mayor a 3 días.
También está la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, y también hay pacientes que realizan viajes largos, ¿no? O prolongados, ya sea por tierra o por avión o por aire. La edad avanzada, como mencioné, principalmente los varones, ¿no? A mayor edad, peor pronóstico. La cirugía laparoscópica, la obesidad, el embarazo y también la presencia de varices. Respecto a la fisiopatología, menciona que la embolia pulmonar va a ocurrir cuando estos coágulos mm, que se van a desprender, ¿no? Y van a ingresar lo que es a la circulación pulmonar. Eso a través de la circulación venosa hacia a la vena cava inferior, al ventrículo a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, al tronco pulmonar y van a llegar lo que son a las arterias pulmonares. En donde nos menciona, ¿no? que el tromboembolismo pulmonar va a condicionar lo que es una obstrucción vascular, que este puede ser parcial o total, como le mencioné, ¿no? Eh, nos menciona que el origen y la gravedad de eh, se va a generar en la fisiopatología lo que es se va a producir lo que es eh, una zona con adecuada ventilación y mal perfundida, ¿no? Se va a producir una obstrucción de la vía aérea pequeña y los ductos alveolares. Nos va a llevar a una hipoxemia arterial. Y bueno, el origen y la gravedad de esta hipoxemia va a ser multifactorial, ¿no? Van a participar varios mecanismos que van a explicar lo que es la presencia de esta hipoxemia arterial. Tenemos, por ejemplo, los efectos de ventilación-perfusión con una relación ventilación-perfusión incrementada en las áreas hipoperfundidas. Esto puede producir una disminución en algunas zonas sobreperfundidas o en áreas de telectasias. Se va a producir cortocircuitos pulmonares o cardíacos debido a la apertura de anastomosis arteriovenosas, pulmonares preexistentes o a un foramen oval permeable. Se va a producir una reducción en la saturación venosa mixta de oxígeno, esto secundario a la disminución del gasto cardíaco. Y, y bueno, básicamente la fisiopatología en un tromboembolismo pulmonar va a comprometer lo que es el transporte eficiente de oxígeno y del dióxido de carbono, ¿no? A nivel pulmonar. Se va a producir una disminución de la presión arterial de oxígeno arterial, aumento en el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Se va a aumentar el espacio muerto, la ventilación y la perfusión van a estar en relación con el flujo sanguíneo de las arterias pulmonares obstruidas. La ventilación y la perfusión se va a correlacionar y el índice de ventilación en las estructuras de intercambio gaseoso y el flujo sanguíneo en los capilares pulmonares va a ser de 1. Y cuando la ventilación alveolar a los capilares pulmonares va a estar reducida en relación al flujo sanguíneo y el índice de ventilación, como mencioné, va a caer a menor a 1. Como mencioné, el espacio muerto se va a incrementar. Esto debido a las unidades pulmonares van a continuar ventiladas a pesar que la perfusión va a estar ausente, en donde el incremento de este espacio muerto va a comprometer lo que es la eliminación deficiente de CO2. Eh, pero los quimiorreceptores sensibles a cualquier incremento en la presión parcial de dióxido de carbono van a incrementar lo que es la ventilación por minuto, por ello va a disminuir la presión arterial de dióxido de carbono a lo normal o cercano a ello, y en donde la mayoría de los pacientes se van a presentar con una presión parcial de dióxido de carbono menor a lo normal. Se va a producir una alcalosis respiratoria, esto debido al incremento del
la ventilación por minuto, ¿no? Aquí podemos observar lo que es la formación del émbolo, ¿no? Todo lo que va a generar, ¿no? Ahora, em, la postcarga del ventrículo derecho se va a encontrar aumentada, se va a producir una dilatación del ventrículo derecho, se va a producir la tensión de la pared del ventrículo derecho va a aumentar, y todo esto nos va a conllevar lo que es a un shock cardiogénico, ¿no? Como lo mencioné, la mayoría de los pacientes van a llegar a emergencia por una alteración hemodinámica, ¿no? Ya. Va Bueno, la mayoría de pacientes con embolismo pulmonar llegan más que todo por insuficiencia respiratoria e hipertensión pulmonar, si quieres llamarle. ¿Cuál es el tratamiento? Que no veo hasta ahora en tus diapositivas el tratamiento. Mi compañera va, va a Listo. presentar un Per- momento. per- Em, bueno, doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Mi persona va a continuar con la parte de clínica, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento de la embolia pulmonar. Bueno, en cuanto a la clínica de la embolia pulmonar, estas van a tener un inicio agudo, ¿no? Tanto de los signos y síntomas. Por ejemplo, lo más característico es la disnea súbita, acompañado de una taquipnea súbita también, ¿no? Y un signo característico también es la taquicardia, como compensación, ¿no? También el dolor torácico pleurítico repentino por la irritación de la pleura. También hay la presencia de fiebre, tos y hemoptisis en estos pacientes. Y a su vez en esta clínica también se puede observar algunas características de una de las causas causas principales, ¿no? De la embolia pulmonar, que es la trombosis venosa profunda, ¿no? Por ejemplo, el dolor en pantorrillas e hinchazón de la pierna unilateral generalmente, ¿no? Y también algunas características de la embolia pulmonar masiva, como el síncope y el shock obstructivo. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, la distensión de la vena yugular y el signo de Kussmaul también, ¿no? Para el diagnóstico de la embolia pulmonar, nosotros primero vamos a evaluar la estabilidad hemodinámica. Por ejemplo, vamos a tener un paciente estable si la presión arterial sistólica es mayor a 90 milímetros de mercurio. Un paciente inestable es cuando su presión arterial sistólica es menor a 90 milímetros de mercurio, ¿no? Por más de 15 minutos, o es que hay una evidencia de shock o caída de esta presión, ¿no? Por más de 15 minutos también. Y posterior a ello, evaluamos la probabilidad de la embolia pulmonar. Para esto podemos utilizar criterios como el criterio de Wells para la embolia pulmonar. Por ejemplo, ¿no? Si nuestro paciente tiene clínica de trombosis venosa profunda, nosotros le vamos a puntuar con 3 puntos, ¿no? Si la embolia pulmonar es más probable que otros diagnósticos, también le puntuamos con 3 puntos, ¿no? Si tiene antecedentes de embolia pulmonar o trombosis venosa profunda, 1.5. Si tiene taquicardia con una frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto, también, ¿no? 1.5. Si ha tenido una cirugía o inmovilización en las últimas 4 semanas, también 1.5, ¿no? Y posterior a ello, la hemoptisis y la malginidad, 1 punto. Una vez evaluados estos criterios, nosotros les vamos a puntuar. Por ejemplo, la puntuación de Wells original, esta también, este criterio de Wells ha sufrido una modificación, ¿no? Las cuales los vamos a ver. Por ejemplo, en la Wells original, que nos evalúa la probabilidad clínica, vamos a ver que si tenemos una puntuación total de 0 a 1, tenemos una baja probabilidad de embolia pulmonar, ¿no? Si es de esos 2 a 6, una moderada probabilidad de embolia pulmonar. Si tenemos una puntuación mayor a 6, tenemos una alta probabilidad de embolia pulmonar, ¿no? Con un 49%. Con la puntuación de Wells modificada, si nuestra puntuación es menor o igual a 4 puntos, nuestra embolia pulmonar es poco probable, ¿no?
pero si es mayor a 4 puntos, tenemos una embolia pulmonar probable. Entonces, al evaluar la probabilidad, vamos a ver que si nosotros tenemos una alta probabilidad, solicitamos una angiotem pulmonar, ¿no? De inmediato. Si tenemos una moderada probabilidad, podemos solicitar un dímero D. Entonces, dentro de todas esas probabilidades, si tenemos una embolia pulmonar probable, lo que nosotros vamos a hacer es realizar, ¿no? Un tratamiento médico inicial, ¿no? De inmediato. Posterior a ello, nosotros podemos obtener otros estudios según sea necesario, ¿no? Porque para el diagnóstico, lo que nos va a ayudar de manera inmediata es la clínica del paciente. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un paciente estable y de moderada o baja probabilidad de embolia pulmonar, nosotros vamos a solicitar un dímero D. Si el dímero D es mayor o igual a 500 nanogramos por ml, nosotros solicitamos, ¿no? Un angiotem. Si el dímero D es menor a 500 nanogramos por ml, que también se considera negativo, tenemos una embolia pulmonar poco probable, pero no descarta, ¿no? No descarta la, la enfermedad. Si tenemos un paciente inestable o con alta probabilidad de embolia pulmonar, como hemos mencionado, ¿no? Solicitamos un angiotem, el cual nos va a brindar un diagnóstico definitivo. Otras pruebas adicionales a estas puede ser la gasometría, ¿no? Para ver la hipoxemia, porque vamos a tener una saturación baja y también, ¿no? La presión de oxígeno va a estar baja, ¿no? Menor a 80. Una alcalosis respiratoria, donde el pH va a estar aumentado y la presión arterial de CO2 va a estar disminuida, ¿no? En el hemograma podemos ver una leucocitosis leve, la troponina puede estar elevada, el péptido natriurético cerebral también puede estar elevada, ¿no? Pero en la bibliografía nos menciona de que si esta está elevada puede indicarnos, puede indicarnos un mal pronóstico, ¿no? Otras pruebas de imagen, por ejemplo, como hemos mencionado, es la angiografía pulmonar y la angiotem. Esta nos brinda una imagen con contraste de las arterias pulmonares, ¿no? Y básicamente es más definitiva para evaluar, para diagnosticar la embolia pulmonar porque tiene una alta sensibilidad y especificidad. Este examen nos evidencia una obstrucción de la arteria pulmonar y pues este está contraindicado en pacientes que sufren insuficiencia renal, ¿no? O que tienen alergia al contraste y también el embarazo, ¿no? Como observamos en estas imágenes, nosotros podemos visualizar la presencia de trombos en ambas arterias pulmonares, ¿no? De forma bilateral. Em, También tenemos otro examen que es la gamografía de ventilación-perfusión. Esta va a ser una alternativa para aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal y que son alérgicos al contraste, ¿no? Esta nos va a evidenciar áreas de alteración de la ventilación-perfusión, ¿no? Porque hay una insuficiencia de perfusión en estas áreas que normalmente son ventiladas. Otro examen es la ecocardiografía. Este básicamente nos permite evaluar el aumento de la presión en la aurícula derecha. Como se observa en estas imágenes, vamos a tener una dilatación e hipocinesia del ventrículo derecho, ¿no? Como se observa en este video también. Y es más conocido como el signo de McConnell o el signo D también, ¿no? Eh, otro, otro examen es la ecografía venosa del miembro inferior, la ecodoppler. Esta la podemos solicitar si tenemos síntomas, ¿no? De trombosis venosa profunda y de embolia pulmonar, y en pacientes que tengan contraindicación para realizarse una angiotem, y bueno, está indicado en mujeres embarazadas también, ¿no? La radiografía de tórax, bueno, este examen básicamente nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Con otras enfermedades. Sin embargo, se mencionan algunos signos que nos pueden ayudar a diagnosticar una embolia pulmonar. Por ejemplo, la joroba de Hampton, que básicamente se muestra, ¿no? Acá como una opacidad en forma de cuña, eh, con su base en la pared torácica, ¿no? También tenemos el signo de Westermarck. em, Como observamos acá, básicamente nos muestra una oligoemia focal, ¿no? Una imagen negrita en esta zona, que se da, pues, como se menciona en la fisiopatología, ¿no? El émbolo lo que va a producir es una disminución de la perfusión, ¿no? Del tejido pulmonar. Entonces, acá se va a mostrar como una imagen hiperlúcida, ¿no? En la radiografía. También tenemos el signo de
Fleischner. Básicamente acá nos va a mostrar la prominencia, ¿no? De la arteria pulmonar que está causada por la embolia pulmonar, ¿no? Otro examen es la electrocardiografía, en la cual nosotros vamos a ver que lo más característico es la presencia de una taquicardia sinusal y también signos de distensión del corazón derecho, ¿no? Como los patrones de las ondas S en la derivación de uno, como se observa acá, las ondas Q en la derivación de 3 y las ondas T negativas en la derivación de 3 también, ¿no? Los cuales nos indican básicamente una embolia pulmonar masiva. En cuanto al tratamiento, para el tratamiento nosotros a la embolia pulmonar las vamos a dividir en una embolia pulmonar masiva de alto riesgo, donde básicamente esta embolia produce, ¿no? Una inestabilidad hemodinámica y también, ¿no? La posibilidad de infarto pulmonar, una embolia pulmonar submasiva o de riesgo intermedio, donde la embolia pulmonar provoca, ¿no? Una disfunción cardíaca con distensión ventricular derecha y en una embolia pulmonar no masiva o de bajo riesgo, donde no se evidencian signos, ¿no? Tanto de la embolia pulmonar masiva o submasiva. Entonces, para el tratamiento nosotros vamos a evaluar primeramente el riesgo de hemorragia y luego hay que considerar administrar la anticoagulación, ¿no? Empírica, de forma empírica, mientras esperamos el diagnóstico definitivo y también iniciar esta terapia según la estratificación de riesgo y también el riesgo de hemorragia. Por ejemplo, ¿no? Como medida inicial y en un embolio pulmonar no masivo de bajo riesgo, nosotros vamos a realizar una anticoagulación parenteral inicial, esto para prevenir la recurrencia de los síntomas y también de la muerte temprana, ¿no? Porque básicamente con esta anticoagulación inicial nosotros vamos a conseguir inhibir la formación de los trombos adicionales, ¿no? Y para esto nosotros podemos utilizar la heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada, ¿no? Dentro de la heparina de bajo peso molecular podemos indicarle enoxaparina con una dosis de 1 miligramo por kilogramo. Esta nos puede durar hasta 12 horas, ¿no? Y va a estar indicada en mujeres embarazadas, también en pacientes con función renal normal y en pacientes que tengan cáncer activo, ¿no? En cuanto a las heparinas no fraccionadas, la heparina sódica básicamente con 80 unidades internacionales por kilogramo y esta nos puede durar aproximadamente 4 horas, ¿no? Y va a estar indicada en pacientes con insuficiencia renal, obesidad mórbida y en aquellos que tienen alto riesgo de hemorragia también, ¿no? Una vez realizado el tratamiento, en la anticoagulación inicial, podemos realizar anticoagulación a largo plazo, ¿no? Hasta 3 meses aproximadamente. Entre estos podemos tener a los anticoagulantes de vía oral, como el rivaroxaban o la apixaban, las cuales no requieren una anticoagulación parenteral inicial, ¿no? A comparación de la dabigatran, que sí requiere una anticoagulación parenteral inicial. Los antagonistas de la vitamina K también, como la warfarina, pero para administrar la warfarina es necesario monitorizar el INR, ¿no? Y llevarlo a un objetivo de 2 a 3. También la heparina de bajo peso molecular, en este caso, va a ser preferido en mujeres embarazadas y en pacientes con cáncer activo, ¿no? En la embolia pulmonar submasivo de riesgo intermedio, de la misma forma, ¿no? Iniciamos con una anticoagulación inicial, como por ejemplo la heparina no fraccionada, la heparina sódica, y podemos pasar posteriormente a la enoxaparina también. En cuanto a la embolia pulmonar masiva de alto riesgo, para iniciar un tratamiento en esta clasificación va a ser importante iniciar, ¿no? Según el riesgo de hemorragia y también la presencia de cualquier contraindicación para esa terapia tromboembólica, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos bajo riesgo de hemorragia, vamos a indicar una terapia tromboembólica sistémica, ¿no? Pero si nuestra hemorragia tiene un alto riesgo, entonces vamos a iniciar una terapia tromboembólica dirigida por catéter, ¿no? Pero si la terapia tromboembólica no está indicada o no tiene éxito, vamos a recurrir a la invasiva, ¿no? A la embolectomía. Entonces, en la trombólisis sistémica, esta va a estar indicada en una embolia pulmonar masiva, ¿no? Que causa insuficiencia cardíaca derecha y pues se asocia también a una hipotensión, ¿no? Pero que tenga bajo riesgo de hemorragia. También una embolia pulmonar no invasiva si el paciente se deteriora, ¿no? Después de iniciar el tratamiento de anticoagulación, ¿no? Pero que también tenga un bajo riesgo de hemorragia. Dentro de esta, para realizar una trombólisis sistémica, tenemos a la anteplaza,
para esta es necesaria suspender la anticoagulación, ¿no? Antes de la trombólisis, y también es necesario comprobar cada 2 horas después de completar esa trombólisis el tiempo parcial de tromboplastina activa, ¿no? Y las podemos administrar en 15 miligramos en bolo. Es importante tener en cuenta de que para indicar la anteplaza es importante tener en cuenta las contraindicaciones de esta, ¿no? Por ejemplo, si el paciente ha tenido un ACV hemorrágico, por ejemplo, antes de los 6 meses o durante 3 meses, por ejemplo, si ha tenido alguna cirugía, etcétera, ¿no? Para no provocar las hemorragias, ¿no? Y posteriormente la muerte. En cuanto a la trombólisis dirigida por catéter, esta va a estar indicada en pacientes con hipotensión persistente o que tengan alto riesgo de hemorragia, shock obstructivo o una falla de la trombólisis sistémica, ¿no? Básicamente acá va a ser importante para este procedimiento el ultrasonido. Mediante esta vamos a hacer una infusión directa de los trombolíticos a la arteria pulmonar a través de un catéter arterial pulmonar, ¿no? Como se observa en la imagen, a nosotros estas puntitas, estas flechitas azules nos indican, ¿no? De la presencia de los trombos, ya en la imagen B, cuando ya se ha realizado, ¿no? Esta infusión directa por asistencia del ultrasonido, y en la imagen C, ¿no? La diferencia con A y C es que ya, pues, posterior al tratamiento ya no evidenciamos, ¿no? Estos émbolos. En cuanto a la embolectomía y la embolia pulmonar, esta básicamente es el último recurso, ¿no? Dentro del tratamiento. Y esta va a estar indicada cuando ya falla la trombólisis o esta está contraindicada. Y este puede realizarse por un procedimiento quirúrgico o puede estar basado en la tromboaspiración. Y bueno, como conclusión, por tratarse de la embolia pulmonar, ¿no? O una urgencia en los servicios de emergencia, entonces, como conclusión, nuestro manejo inicial debe ser la anticoagulación, ¿no? Pero si tenemos un cuadro severo, vamos a combinar estos anticoagulantes con la trombólisis. Bueno, eso sería todo por mi parte y por la exposición de embolia pulmonar, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. No sé si te acordarás de las dosis del Alteplase para lo que es el tratamiento de un embolismo masivo. Eh, lo habíamos leído como 15 miligramos en bolo, doctor. Ya seguido de Em, ¿Cuál es? Eh, de la... Ay, no recuerdo. Mm, generalmente es entre 10 mm, a 15 miligramos en bolo, seguido de 85 a 90 miligramos para una hora. Y con eso ya se disuelve todo el coágulo. No es un tratamiento solamente en bolo, sino tienes que mantener la disolución del coágulo con el Alteplase. Bueno, la exposición está muy bien, felicitaciones. Hacerles un poquito de hincapié en lo que es cada diapositiva. Tiene que tener una bibliografía o referir de dónde viene. Si van a copiar de alguna academia, siempre verificar de dónde viene la información, ¿sí? Muy buena exposición. Continúen, por favor. Bien, ¿se me escucha y se logra ver? Sí, se te escucha. Ya, bien. Doctor, compañeros, tengan ustedes una muy buena noche. Y pues mi persona y mi compañero vamos a exponer lo que es el síndrome coronario agudo. Y comenzamos. Siempre con la definición. Definiendo qué es un síndrome coronario agudo, pues no es más que la manifestación clínica de sospecha o presencia confirmada de isquemia miocárdica aguda. Quiere decir que aunque estemos sospechando o lo hayamos confirmado, podemos hablar de un síndrome coronario agudo. Ahora,
Si hablamos de síndrome coronario agudo, vamos a hablar en la clasificación de tres componentes principalmente del síndrome coronario agudo. Hablamos de un infarto de miocardio con elevación del segmento ST, un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y una angina inestable. De esos tres prácticamente es que es lo que engloba el síndrome coronario agudo. Y vamos a pasar a desarrollar, bueno, y a diferenciar cada uno de ellos. Ahora, con respecto a la etiología de un síndrome coronario agudo, puede desencadenarse de diferentes maneras. La principal etiología es la aterosclerosis, y es lo que vemos, ¿no? Las placas de ateroma en el vaso y que, bueno, progresivamente va ocluyendo y va reduciendo la luz vascular. Y pues si reduce la luz vascular, entonces la sangre, no hay suficiente sangre para llevar el oxígeno y los nutrientes al músculo cardíaco. Entonces estamos hablando de un problema, un cuadro de isquemia, ¿cierto? Ahora, si es que hay una obstrucción completa, después de la isquemia sigue el infarto, ¿no? La necrosis del tejido que debería de haber sido perfundido por la sangre, pues que ahora no está pasando. Entonces, la principal causa de la aterosclerosis también se puede desencadenar por trombosis, espasmo coronario, inflamación y trombofilia. Con respecto a la fisiopatología, vamos a ver que de los tres que les he mencionado, prácticamente el que engloba todo, cada uno de ellos tiene pues su fisiopatología, que lo vamos a hacer de manera muy fácil y sencilla. Si hay una obstrucción incompleta, como vemos aquí, solo hablamos de dos cosas: un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST o una angina inestable. Puede ser cualquiera de los dos si es una oclusión parcial. Ahora, si es una oclusión completa de la luz del vaso, estamos hablando de un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Características del infarto de miocardio sin elevación, pues generalmente es un infarto subendocárdico. Y como decimos subendocárdico, ya nos imaginamos cómo va a salir el electro, ¿verdad? Y si hablamos de un infarto con elevación del segmento ST, pues estamos hablando de un infarto, puede ser transmural, subepicárdico, también se describe. Y una angina inestable, no hay infarto. El infarto es definido como la necrosis del músculo. No hay necrosis en una angina inestable. ¿Vale? Entonces, continuamos con la característica clínica. Ya, con respecto a la característica clínica, va a depender, ¿cierto? Pero bueno, veamos. En las manifestaciones clínicas va a haber presentación clásica, lo que prácticamente la mayoría de los pacientes presenta. Va a haber presentaciones atípicas que no son muy frecuentes y otros hallazgos. En la presentación clásica, lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es el dolor. Y como nosotros sabemos el acrónimo de ALICIA, tenemos que describir este dolor. Para describir el dolor, pues comenzamos con la A, ¿no? La aparición. ¿Cuándo es que aparece? Y generalmente, si hablamos de dolor del infarto agudo, puede aparecer en reposo, es cierto, pero generalmente es desencadenado por dos cosas. Puede ser por esfuerzo físico o estrés emocional. Recordemos que el esfuerzo físico y el estrés emocional demandan más consumo de oxígeno por parte del músculo cardíaco. Puede ser en reposo o puede ser con el esfuerzo físico o el estrés. Con respecto a la localización, generalmente es un dolor que se va a encontrar en la zona precordial o retroesternal, un dolor generalmente esa zona puede abarcar incluso todo el tórax. Con respecto a la I, que es con respecto a la intensidad, este puede ser, puede pasar como un dolor intermedio, ¿no? Y en otros pacientes puede ser un dolor intenso, uno de los dolores más severos que ha podido sentir en su vida. Con respecto al carácter o al tipo de dolor, los pacientes lo describen como un dolor opresivo, ¿no? Un dolor aplastante, un dolor de presión en el pecho. Si vamos a la irradiación, este dolor tiende a irradiarse hacia el lado izquierdo, quiere decir brazo izquierdo, mandíbula, cuello, en la espalda, etc. Y con respecto a hay síntomas acompañantes, podemos decir que es la A de acompañantes, pues aquí el paciente
puede tener otros síntomas como la sudoración, puede tener náuseas, vómitos, dificultad para respirar, mareos, desmayos, etc. Entonces, prácticamente con describir el dolor ya hemos descrito los demás, ¿no? Disnea, palidez, etcétera, esto. Y las presentaciones atípicas hay que tener consideración en pacientes mayores, diabéticos y mujeres. ¿Por qué? Porque el dolor aquí no es como lo describe la presentación clásica, sino puede ser un dolor punzante, agudo en el pecho, puede ser un dolor que sea leve o incluso no haya dolor. Por ejemplo, en pacientes diabéticos, imaginemos, no hay dolor. En estos casos, los pacientes diabéticos pueden presentar disnea, y la disnea lo describen como la equivalencia del dolor. Ya que no presentan dolor, la disnea es su equivalente. Si el paciente es diabético, presenta disnea, se tiene que sospechar de un infarto agudo. Y si se sospecha, se tiene que pedir pues un electrocardiograma y los valores, ¿no? De laboratorio. Bueno, las pruebas de laboratorio. Sí o sí. Otras presentaciones atípicas pueden ser autonómicos como náuseas, diaforesis, etc. Otros hallazgos, taquicardias, arritmias, dolor en el epigastrio, si es que se encuentra el infarto en la cara inferior, un dolor en el epigastrio. Puede haber también bradicardia, triada clínica de infarto del ventrículo derecho. Hipotensión, presión venosa yugular elevada y campos pulmonares limpios acá, o sea que no hay ruidos agregados. Ahora, ya el paciente, ya sabemos la clínica, cómo nos va a venir, cómo hacemos el diagnóstico realmente. Para el diagnóstico vamos a necesitar 3 cosas principales: clínica, electrocardiograma y estudios de laboratorio. La clínica ya la hemos descrito. Entonces, con la clínica, uno ya puede suponer o puede sospechar de un síndrome coronario agudo. Pero entre este síndrome coronario agudo, pues he dicho que hay 3 entidades. ¿Cómo las diferencio? ¿Cómo sé de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, para eso sirven las otras 2, el electrocardiograma y el laboratorio. Recordar siempre que vamos a hablar del electrocardiograma. Este debe ser dentro de los 10 minutos posteriores a la llegada del paciente. Debe ser rápido. Y ahora, en el electrocardiograma vamos a ver 2 cosas. ¿Hay elevación del segmento ST o no hay elevación del segmento ST? Simple. Si no hay elevación del segmento ST, estamos hablando de 2 cosas. Puede ser un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento o una angina inestable, ¿cierto? Entonces, eso nomás. Ahora, entre esos 2 vamos a tener que definir cuál, o diferenciarlos, ¿no? ¿Cuál de ellos será? Entonces, un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, no hay elevación del ST, pero podemos encontrar otras cosas. Una depresión del segmento ST, una inversión de la onda T. Podemos encontrar. Aunque, bueno, no es obligado que exista. Ahora, recordar siempre que tenemos que repetir el electrocardiograma si el inicial que hemos tomado dentro de los 10 minutos no es concluyente o si hay cambios en los síntomas, porque recordemos que el electrocardiograma es dinámico, no es estático. Entonces, este va cambiando a medida que el paciente va evolucionando su cuadro. Entonces, se tiene que ir tomando frecuentemente. Entonces, veamos si diferenciamos esto. Este es un electrocardiograma normal, ¿cierto? Como lo ven aquí. Y esta es la presentación con lo que va a venir el paciente. Paciente que tiene clínica, pero no tiene, el EKG es normal. Entonces, puedo estar hablando de un infarto sin elevación o de una angina inestable, punto. Ahora, puede venir también con, vean esto, un infradesnivel del segmento o una inversión de la onda T. Esto no descarta el diagnóstico, no es que siempre tiene que venir normal, ¿no? Puede venir de esto. De esta manera también. Entonces, o es angina inestable o es un infarto agudo de miocardio sin elevación de segmento. ¿Cómo los diferencio? Y ahí nos vamos a los estudios de laboratorio. Cuando hablamos de estudios de laboratorio, bueno, de rutina siempre vamos a pedir un hemograma, un perfil metabólico básico, un panel de coagulación. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenga, no sé, a ver, que esté tomando anticoagulantes o que sea diabético, o un hemograma para ver si digamos tiene anemia. Entonces todo esto va a afectar el cuadro. Pero lo importante aquí para el diagnóstico es la troponina o las troponinas, ¿no? La T y C. Ahora, estas troponinas son importantes, ¿por qué? Porque estas son las más sensibles y las más específicas. Estas troponinas se elevan a partir de las 4 horas y tienden a desaparecer a los 14 días, más o menos, de 10 a 14, dice otras bibliografías. Ahora,
El ensayo convencional de 3 a 6 horas se tiene que hacer, y si es que se dispone de material, bueno, de troponina de alta sensibilidad, de 1 a 3 horas. Recordemos que en la angina inestable no hay elevación de troponina. Y en el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento, sí hay elevación de troponinas. Entonces, con esto lo diferencio. Antes no sabía si era uno o era el otro. Con esto ya sé de cuál es. Si hay elevación, entonces estamos hablando de un infarto agudo de miocardio sin elevación de este. Pero si no hay elevación, estamos hablando de una angina inestable. Ese es el principal. Pero hay otras también, prácticamente se puede utilizar otros marcadores, ¿no? Por ejemplo, la mioglobina, que si bien es cierto, esta es la primera que se eleva, no se utiliza en el campo clínico. La creatina infosfoquinasa o CPK, gracias a su vida media, que es muy corta, se podría utilizar para ver si es que existe una reaparición de un cuadro, ¿no? De que se esté reinfartando nuevamente. La TGO para ver si es que hay algún problema hepático o si es que hay hemólisis. La LDH también, que se eleva en estos cuadros, pero la principal, como les había dicho, es las troponinas, la T y C. Entonces, con esto prácticamente ya tendría el diagnóstico, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, ya, si no hay elevación del ST, puede ser dos cosas, ya les dije. Pero si hay elevación del ST, entonces estaríamos hablando de un infarto agudo de miocardio con elevación de ST, ¿no? Entonces, prácticamente ya está cantado. Y en el electrocardiograma, pues vamos a ver una elevación del ST, pero tiene que tener ciertas características. Y también hay que recordar que pasa por diferentes etapas, el infarto agudo de miocardio con elevación de ST. Una etapa aguda, una etapa intermedia y una etapa crónica. Y estas son cada una de sus características, ¿no? Y lo vamos a ver mejor en este cuadrito. Este es un electrocardiograma normal y este es un electrocardiograma, bueno, que ya está siguiendo un cuadro agudo. Vamos a ver, vean que acá la onda T se hace picuda y simétrica. Después se incrementa el segmento ST, vean, un supradesnivel, ¿no? Vean que se encuentra arriba, ya no se encuentra en la basal. Y después, si es que estamos hablando de prácticamente de una etapa intermedia, es donde aparecen las ondas Q patológicas, una amplitud de 0.04 y aproximadamente el 25% de una onda R normal. Este es un estadio intermedio y un estadio crónico, pues las ondas Q patológicas permanecen. La onda T en el intermedio se invierte, pero en esta puede o no volver a su posición normal y la onda R puede o no regresar a tener su amplitud normal como antes. Entonces, este es un estadio crónico. Y con eso ya prácticamente tenemos todo el diagnóstico y mi compañero va a continuar con el tratamiento. Eso sería mi parte. Ya, ahora veamos el tratamiento. Bueno, si bien es cierto, no es lo mismo el tratamiento de un síndrome coronario agudo, donde tenemos que actuar de inmediato ya que el paciente se nos va, a diferencia de un síndrome coronario crónico, que ya habló mi compañero, ¿no? El agudo básicamente engloba a la angina inestable y el síndrome coronario agudo con elevación y silivanación del ST. Bueno, el crónico básicamente es la angina estable. Ahí los pacientes pueden tener una angina que puede llegar a pasar. En cambio, en la aguda, esta angina se va a intensificar a medida que pase el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer en el síndrome coronario agudo? Bueno, dentro del manejo inicial ante la sospecha de un paciente, primero tenemos que mantener al paciente, se dice, en un reposo absoluto. ¿Por qué? Porque cualquier actividad puede desencadenar que empeore el dolor y que se contribuya a que se genere mayor la isquemia. ¿Y qué hacemos, no? Primero tenemos que empezar administrándole un doble agregante plaquetario, que vendría a ser en este caso 3 comprimidos de aspirina, que equivalen a 300 miligramos de ácido acetil salicílico, que vendría a ser la aspirina, y 4 comprimidos de copidrogel, que vale a 450 miligramos. Básicamente, estos son los dos antiagregantes plaquetarios que deberíamos utilizarlos siempre, dice la literatura. Y a esto le podemos añadir
un protector gástrico. Básicamente esto para disminuir el riesgo de hemorragias gastrointestinales. Después, si es necesario, también se le debe administrar para manejar el dolor. Podemos utilizar los nitratos como la nitroglicerina, que tiene una acción rápida, pero se aplica vía sublingual, pero tiene algunas contraindicaciones. Por ejemplo, no lo puedes utilizar si el paciente ha ingerido o ha tomado un sildenafilo, ¿no? También podemos utilizar lo que es la morfina, ¿no? La morfina, que se dice que por vía intravenosa tiene que darse 5 a 10 miligramos cada 5 minutos. Y el oxígeno si solamente hay dificultad respiratoria. Básicamente esto se le da a aquellos pacientes que están cursando, por ejemplo, ya con una complicación que vendría a ser la insuficiencia cardíaca congestiva o una saturación menor a 95, 94, se dice. Eso varía, ¿no?, con la altura. Bueno, 4 cosas importantes dentro del síndrome coronario agudo, básicamente tenemos que monitorizar al paciente, en este caso ver los signos vitales, ver cómo está cambiando, ¿no?, el EKG. Además se recomienda que siempre debe estar cerca de un desfibrilador, como que el paciente puede generar arritmias, ¿no? Entonces, siempre es bueno prevenir eso. También le colocamos el oxígeno si lo requiere, como dijimos, y tenemos que hacerle una vía. Para canalizar la vía generalmente se dice que debemos elegir el lado izquierdo, ya que el cateterismo suele realizarse por el brazo derecho. Y como dijo mi compañero, le pedimos los exámenes complementarios, ¿no?, ya sea enzima, perfil de coagulación, PCR y entre otros. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Ahora pasando al tratamiento del síndrome coronario agudo, pero con elevación del ST, que vendría a ser el caso más crítico, donde básicamente ya, como dijo mi compañero, existe una oclusión total de la arteria, donde tenemos que actuar ya de inmediato, ¿no?, con el objetivo básicamente de abrir la arteria lo más pronto posible, para limitar lo que es la muerte celular, ya que el tejido isquémico ah, tiende a ocupar más territorio, ¿no? O sea, el territorio a nivel cardíaco tiende a aumentar. Y la disfunción ventricular en este caso y el desarrollo de las arritmias malignas tienden a crecer también o a incrementarse. Entonces, al tratamiento básicamente de esta arteria ocluida, básicamente es reperfundir, ¿no?, la arteria. ¿Qué hacemos? Primero tenemos que hacer lo que nos recomienda es la angioplastía coronaria, pero esta es de manera transpercutánea. Se hace una dilatación básicamente con un balón de implantación stent. Dice que se entra y básicamente abre, ¿no? Es abrir la arteria básicamente. Esto se tiene que hacer en un tiempo menor de 90 minutos desde que entró el paciente al servicio hasta que le hagan el procedimiento. Y siempre se dice que al poner o al hacer este procedimiento se le tiene que poner un anticoagulante. En este caso, cuando se le hace esta angioplastía, tenemos que utilizar la heparina no fraccionada, se dice. Pero si tenemos, o sea, si tenemos al paciente ahí y no tenemos la angioplastía, no tenemos para realizar el procedimiento y está en otra ciudad, como por ejemplo Lima, acá en Juliaca está ahí, y la angioplastía solo la pueden hacer en Lima. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir el plan B, que vendría a ser la fibrinólisis. Y esto lo vamos a hacer con 3 medicamentos, básicamente. De ellas destaca la alteplasa. Y esta la vamos a asociar con otro anticoagulante. En este caso no vamos a utilizar la heparina, sino la enoxiparina. Después de hacer la fibrinólisis, bueno, ahí no queda, ¿no? Sino que tenemos que derivar al paciente para que le hagan la angioplastía. O sea, siempre tiene que terminar en la angioplastía. Y posteriormente se le tiene que hacer una coronografía, o sea, ver la arteria, o sea, las ramas de la arteria coronaria para ver si ha sido exitoso o no ha sido exitoso. Si ha sido exitoso, ahí queda. Pero si no, aún se puede hacer una angioplastía de rescate. Entonces, básicamente, el tratamiento para esta patología vendría a ser la angioplastía, ¿no?
Pero, ¿cuáles son las contraindicaciones para no hacer una fibrinólisis? Dentro de algunas contraindicaciones absolutas, tenemos a pacientes con ACV hemorrágico o pacientes que han sufrido un ACV isquémico en los 6 meses previos. También a pacientes que hayan sufrido un sangrado gastrointestinal durante el último mes. Y algunas contraindicaciones relativas como el embarazo o la úlcera péptica, entre otros. Siguiente. Ya. Ahora el tratamiento de la angina inestable o el síndrome coronario sin elevación del ST. Básicamente se dice que en estos es donde uno duda más, ¿no? O sea, hay una duda diagnóstica donde no saben qué va a pasar, ¿no? Ante la duda se dice que mejor es, como dice el doctor Ríos, mejor es pecar por exceso que por defecto. Entonces, acá en la angina inestable, a diferencia del síndrome coronario sin elevación del ST, básicamente, como dijo mi compañero, solo va a tener alteraciones en el EKG, la onda T en pico, la inversión de la onda T, pero primero lo que tenemos que hacer en este caso es una estratificación del riesgo de mortalidad mediante dos scores, de Grace y TIM. En los de alto riesgo, básicamente, tenemos que manejar como al inicio lo habíamos hecho, ¿no? Mantenemos la agregación o la antiagregación plaquetaria, en este caso con aspirina y clopidogrel. También la anticoagulación la podemos hacer o sea, si queremos hacer la angioplastía, con heparina. Y si no podemos todavía, tenemos que hacer con la enoxiparina. Eso es de acuerdo a la situación. También se puede administrar betabloqueantes, antagonistas o IECAS, porque se dice que estos, de alguna manera, van a facilitar la remodelación cardíaca. Entonces, también se utiliza esto. Las estatinas también debemos utilizarlas, pero dice que a dosis muy altas, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar la torvastatina en este caso. Algo importante que no debemos dar es los fibrinolíticos, porque en el caso de que demos, o sea, se puede morir el paciente, ¿no? En los de bajo e intermedio riesgo los mantenemos básicamente en observación. Como dijo mi compañero, le hacemos un EKG seriado. Esto cada 30 minutos, cada 15 minutos, y se toma biomarcadores cada 6 horas. Y si progresa, ya básicamente pasa a un alto riesgo y después ya tenemos que llegar, obviamente, a lo que es la angioplastía. Y si no, pedimos más exámenes. En esos exámenes, por ejemplo, vamos a encontrar ecocardiografía por ecoestrés o la gamografía coronaria. Y básicamente ese es el tratamiento. La siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente el tratamiento del síndrome coronario crónico, en este caso hablamos de angina estable, donde el EKG probablemente es normal, ¿no? Cuando el paciente no hace un esfuerzo, ya que el corazón se ha adecuado a esta patología. Pero si el paciente hace el esfuerzo, aparecen las alteraciones. Y esto lo vemos mediante las valoraciones pretest, que vendrían a ser mediante el ecoestrés, y lo que generalmente se utiliza es la ergometría, ¿no? Que lo vemos todavía cuando rotamos por cardiología. Básicamente también acá tenemos que hacer una estratificación. Si vemos que el paciente tiene por ejemplo, dentro de la evaluación ya tiene una insuficiencia cardíaca, también debemos hacer, ¿no?, la reperfundición en este caso de la arteria. Pero esto ya es como que los cardiólogos, ¿no? Básicamente es trabajo de los cardiólogos. Y al final de todo, lo que tiene que pasar al final, si llegamos a descubrir alguna patología en este paciente, tiene que llegar a la angioplastía, como dijimos. O sea, básicamente el tratamiento gold estándar, se podría decir, para esta patología es la angioplastía. Pero, ¿qué fármacos también se puede dar en una angina estable en este caso? Bueno, para calmar el dolor, los nitratos, ¿no? Como nos dijo el doctor Mercado, la nitroglicerina. También podemos dar la aspirina, que es 100 miligramos al día. También beta bloqueantes, IECAS, y también las estatinas. Básicamente, eso sería el tratamiento. Eso es todo. Gracias.
Doctor, ya hemos acabado la exposición. Justo estoy compartiendo una diapositiva, una fotito de una... Acá está. No sé si se ha compartido a la máquina, no se comparte. Aún no se logra ver, doctor. Sí, puede. Ah, le estoy mandando a la delegada para que lo suba, los pueda poner. Ya le he enviado a la delegada, a ver si lo comparte con las diapositivas para que podamos ver y los expositores, que sí ha sido muy buena exposición, me puedan decir qué ven acá y qué observaciones en la indicación podrían cambiar. La primera, ¿se ve? No, doctor. No, ya le envié el expo a la delegada, las imágenes, para que pueda compartir con ustedes. Así, doctor, lo voy a compartir por el WhatsApp. Ya, si lo pones en el Google Meet, pues, para poder explicarles. St elevado, vemos las derivaciones de 2, de 3 y ABF. Como su compañero ha dicho, es una cara inferior. ¿Qué debías evitar en este paciente de todo el tratamiento que me has dado? Bloqueadores. Beta bloqueantes. Es un infarto de corazón derecho. O sea que tiene una coronaria derecha comprometida. Si tú le das en este paciente beta bloqueantes, se puede bloquear totalmente. ¿Por qué? Porque el nódulo sinusal puede estar comprometido. ¿Ves cómo hay una elevación? Bueno, hay un infradesnivel en el B1, B2, B3, entonces hay un supradesnivel en D2, D3 y ABF, pero sobre todo en D2 me indica que sí puede estar comprometida la arteria que nutre el nódulo sinusal. En este paciente, totalmente contraindicado beta bloqueantes. Felicitaciones, es la idea de que ustedes aprendan, que puedan ver qué es lo que tiene su paciente y qué deben utilizar y qué no deben utilizar. ¿Hay algún otro grupo más para exponer? Sí, doctor. Falta un grupo más. Ya. ¿Se me logra escuchar? Sí. Bueno, doctor, muy buenas noches. El tema que nos toca a mi grupo es insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Como tabla de contenido vamos a hablar de la definición, clasificación, manifestación clínica, los fenotipos clínicos, el diagnóstico y el manejo. Como definición de la insuficiencia cardíaca, tenemos que este es un síndrome clínico caracterizado principalmente por la presencia de síntomas típicos, ¿no? Entre ellos puede ser una presencia de disnea, una inflamación de tobillos o una fatiga, y que esto se puede acompañar, ¿no?, a ciertas anomalías tanto estructurales como funcionales, como podemos tener una disfunción tanto miocárdica, diastólica, sistólica, o puede presentarse ambas, también como una anomalía valvular, una pericardis endocárdica y del ritmo, ¿no?, y conducción. Entonces, tenemos que tener como concepto que la insuficiencia cardíaca se va a definir, ¿no?, como una aparición rápida o gradual al signo, ¿no?, o los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Entonces, esto se va a ver bastante grave para estos pacientes, ¿no?, que van a necesitar una medicina urgente, ¿no?, que va a llegar tanto al ingreso hospitalario no planificado o a la atención del servicio de urgencias. Entonces, vamos a ver que estos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda van a requerir, ¿no?, de una evaluación urgente, un inicio a la intensificación del tratamiento, y esto va a incluir, ¿no?, tanto fármacos intravenosos y procedimientos, ¿no? Pero para eso hay una clasificación, ¿no?, de la insuficiencia cardíaca aguda. Entre ellos tenemos, una de ellas es que puede ser como la primera manifestación de la insuficiencia cardíaca de novo o frecuentemente como la consecuencia de la descompensación, ¿no?, aguda de una insuficiencia cardíaca crónica. Entonces,
nos da una clasificación, ¿no? La NIJA, ¿no? Nos menciona que la insuficiencia cardíaca se va a ver una clasificación según la fracción de eyección reducida y si esta va a ser ligeramente reducida o conservada. Entonces, si va a ser conservada, se ve de que en estos pacientes no van a tener signos que pueden estar tanto ausentes en fase temprana y también que van a recibir tratamientos óptimo, ¿no? Los que son ligeramente reducidas, estos se caracterizan que pueden presentar, ¿no?, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo que puede ser entre 41 y 49%. Estos pacientes van a presentar síntomas y signos, y que también van a tener un mayor número de anomalías, ¿no?, con probabilidad de tanto la fracción de eyección, ¿no?, que se va a ver afectada. Entonces, pero en los pacientes que se va a ver reducida, estos ya van a presentar ya anomalías estructurales, ¿no? Y también lo que principalmente vamos a ver de que van a presentar tanto congestión o hipoperfusión, ¿no? Y que ellos van a presentar un FEBI, ¿no?, menor o igual de 40%. Entonces nos da una clasificación. ¿Cómo podemos clasificar a estos pacientes? Y esto según a las tipos de clases, ¿no?, según la NIJA. Entre ellos puede ser la de clase 1, que se caracteriza, ¿no?, como ven en el corazón, que es mayor sin limitaciones a la actividad física, y la actividad física ordinaria no causa problemas indebidos tanto como disnea, fatiga o palpitaciones. Y la clase 2, ¿no?, que esta es la más común y la que se va a encontrar más en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Entonces estos van a ser que es leve, con limitaciones a la actividad física y que se sienten cómodos en reposo, pero en una actividad física ordinaria que produce disnea, fatiga o palpitaciones. Y de la clase 3, ¿no?, que ya es marcada, ¿no?, su limitación a la actividad física, y van a presentar tanto una ausencia al malestar del reposo y también que van a presentar un peso, ¿no? A cualquier actividad física que va a producir disnea, fatiga o palpitaciones. Y la clase 4, ¿no?, que esta es ya básicamente la incapacidad a llevar a cabo cualquier actividad física y sin malestar, ¿no? Entonces, para eso también nos da otra clasificación, ¿no?, clínica o de Stevenson, que esta nos clasifica, ¿no?, según el tipo de congestión o la hipoperfusión, ¿no? Y esto se ve de que, por ejemplo, tenemos a pacientes, ¿no?, el que se califica como el tipo A, que es paciente básicamente está normal, ¿no?, que es caliente y seco, y está bien perfundido y congestionado, y es la combinación más frecuente. En cambio, la del tipo de paciente B, es caliente y húmedo, perdón. Y bueno, ¿no?, estos se va a ver caracterizado en pacientes con edema agudo de pulmón. Y los que son frío y seco, que estos van a presentar una hipoperfusión sin congestión. Y los frío y caliente, ¿no?, que esto se caracteriza más presente en los pacientes que están ya con shock cardiogénico. Entonces, como fisiopatología, vemos de que en la insuficiencia cardíaca lo que vemos es que es un corazón que va a estar, ¿no?, va a tener una disfunción miocárdica. Esto quiere decir que puede ser un daño cardíaco tanto funcional como estructural, y a esto nos lleva, ¿no?, que puede presentar, ¿no?, un gasto cardíaco disminuido, un volumen sistólico, y esto a nivel CV sistémico que va a presentar, ¿no?, una presión arterial baja y una baja perfusión coronaria, que esto nos lleva, ¿no?, a una isquemia, ¿no? Y luego vamos a ver otro en la vía inflamatoria, ¿no?, que lo que vemos es principalmente una resistencia vascular y la contractibilidad cardíaca, ¿no? Y esta respuesta inflamatoria se ve a causa, ¿no?, tanto del factor de necrosis tumoral, a la elevación del óxido nítrico y a la elevación de las interleucinas, ¿no? Y esto a lo largo nos va a provocar, ¿no?, una prolongación de la disfunción miocárdica, ¿no? Entonces vamos a tener un deterioro tanto estructural, funcional y del llenado ventricular, o a la eyección de la sangre, ¿no? Y esto a la larga también podemos ver que cuando hay una retención hídrica y un aumento de vasoconstricción, nos lleva tanto a la congestión pulmonar o espásmica, perdón. Bueno, como epidemiología vemos que esto es común, ¿no?, en pacientes que
han sido hospitalados mayores de 65 años y que nos menciona, ¿no?, la bibliografía de que el 70% con insuficiencia cardíaca crónica agudizada se presenta, también entre el 15 y 20% de insuficiencia cardíaca novo y el 5% de insuficiencia cardíaca avanzada. También nos relata, ¿no?, de que la mortalidad se ve en pacientes que han sido hospitalizados, ¿no?, entre un 4 a 10%, y que al pasar el año después del alta sube, ¿no?, la mortalidad al 25 y 30%, y que la tasa de muerte y el reingreso también aumenta la tasa de mortalidad del 45%. Entonces vemos que la insuficiencia cardíaca novo, esta se caracteriza porque va a haber una tasa más alta de mortalidad hospitalaria, como la tasa de mortalidad y reingreso después del alta más baja. Entonces, como manifestaciones clínicas, vemos que la insuficiencia cardíaca se va a caracterizar si va a ser por congestión o por hipoperfusión. Si va a ser por congestión, los síntomas típicos van a ser que va a presentar disnea, octornea, tolerancia a la disminución del ejercicio, también que va a presentar, ¿no?, una presión venosa yugular elevada, un reflujo hepatoyugular, el sonido, ¿no?, del tercer ruido, ¿no?, que es el ruido en galope, también que se va a presentar tos, y lo que se caracteriza, ¿no?, que estos pacientes van a presentar crepitantes pulmonares, edema periférico, tanto en tobillo, sacro y escroto, y también la presencia de ascitis. Y en la parte de hipoperfusión, esto se caracteriza, ¿no?, que estos pacientes van a presentar fatiga, cansancio, confusión y extremidades frías, ¿no?, sobre todo, y también una presión de pulso estrecha. Entonces, para eso nos dice, ¿no?, de que nosotros debemos de tener una escala de riesgo de insuficiencia cardíaca que usamos, ¿no?, la escala de Ottawa, y esto nos va principalmente para identificar qué tipo de paciente llega a urgencias y qué insuficiencia cardíaca de alto riesgo o evento adverso presenta. Entonces, para eso hay una serie de elementos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, se evalúa, ¿no?, la historia, el examen y también el laboratorio, ¿no?, en la investigación. Y según a eso se hace la suma de los puntos, y a eso se ve, ¿no?, se categoriza al paciente, si es leve, es medio, alto o muy alto. Y bueno, el score de la tabla en sí es de 15, ¿no? Ahora vemos de que como fenotipos clínicos, vemos que, como lo mostré antes, se presentaban 4 tipos de pacientes, ¿no? Y estos principalmente se da como, ¿qué tipo de paciente vamos a encontrar? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca en descompensación aguda, que este es el más frecuente de las manifestaciones y que se da entre un 50 y 70%, y que normalmente va a ocurrir, ¿no?, en pacientes con antecedentes como insuficiencia cardíaca y disfunción cardíaca en todo el espectro, ¿no?, de la FEBI, ¿no?, de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y que esto puede incluir, ¿no?, tanto su disfunción ventricular derecha. Entonces, lo que vamos a ver principalmente en estos pacientes es que, a diferencia del edema pulmonar agudo, estos tienen una forma de presentación más gradual y con mayor alteración, ¿no?, y que esto va a ser una progresión de retención de fluidos que van a causar, ¿no?, la congestión. Y bueno, después tenemos al edema de pulmonar agudo, y estos pacientes tienen como principal relación es que van a presentar una congestión pulmonar, y que según el criterio de diagnóstico que vamos a encontrar es que este paciente tiene que presentar disnea con ortopnea, una insuficiencia respiratoria con hipoxemia, hipercapnia, y también va a presentar, ¿no?, una taquipnea mayor a 25 respiraciones por minuto y un mayor esfuerzo para respirar, ¿no? Estos son los criterios. Y ahora, en los pacientes con insuficiencia ventricular derecha aislada, esto se caracteriza porque van a presentar, ¿no?, un aumento de presión auricular y ventricular derecha y una congestión, ¿no?, sistémica. Y esto se puede ver afectado tanto en el llenado, ¿no?, del ventrículo izquierdo, y en última instancia esto se va a ver, ¿no?, cómo reducir, ¿no?, el gasto cardíaco sistémico por la interdependencia, ¿no?, de los ventrículos. Y el último, ¿no?, fenotipo que podemos encontrar es el shock cardiogénico, y este se caracteriza principalmente porque va a haber una disfunción cardíaca primaria que va a causar una alteración, ¿no?, al gasto cardíaco, y que vamos a encontrar que el estado tisular de
hipoperfusión va a ser potentemente mortal y que además a esto se agrega, ¿no?, de que puede llegar a un fracaso multiorgánico y también nos lleva a la muerte. Entre otros también puede haber, ¿no?, un daño a nivel del miocardio agudo o progresivo y que esto va a causar, ¿no?, o bueno, va a ser progresivamente como se observa, ¿no?, en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica descompensada y que a su vez van a sufrir, ¿no?, un deterioro de la estabilidad de la enfermedad, tanto de la progresión natural como también de su insuficiencia cardíaca avanzada. Ahora, la NIJA nos da, ¿no?, una presentación de clasificación de la insuficiencia cardíaca y esto se da principalmente a los 4 tipos de pacientes que vamos a ver en insuficiencia cardíaca aguda. Y esto se va a ver, ¿no?, según el mecanismo más importante, ¿no?, que puede ser la disfunción del ventrículo izquierdo. Y esto es total cuando el shock cardiogénico ya cuando todo el corazón está dañado. Otra que es la causa principal del síntoma, ¿no? De los síntomas que puede ser, por ejemplo, la mayoría son de acumulación de fluidos o el del edema pulmonar, ¿no?, que es la redistribución de fluidos hacia los pulmones, o como de la insuficiencia ventricular, ¿no?, que es la presión venosa central aumentada o a menudo como la hipoperfusión, ¿no? Y en el shock cardiogénico, que es la hipoperfusión sistémica. Y en la presentación, ¿no?, que la mayoría son graduales, a excepción del edema pulmonar, ¿no?, que esta es rápida y se da en horas. Ahora, también como se puede ver, ¿no?, la alteración hemodinámica, también la presentación clínica principal que vamos a encontrar, ¿no?, a la clasificación de estos 4 pacientes, ¿no?, si es un paciente cálido, húmedo y caliente, seco y frío, húmedo y caliente, y bueno, el seco y frío, húmedo y frío, o el más grave, ¿no?, que es el shock cardiogénico, que es el húmedo frío. Y bueno, como tratamientos principales, que mi compañera más adelante lo va a tocar. Bueno. Bien, doctor y compañeros, muy buenas noches. Mi persona va a continuar con lo que es el diagnóstico y también el tratamiento. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, primeramente nosotros tenemos que basarnos para hacer un buen diagnóstico en lo que es la presentación clínica, también los antecedentes del paciente, hacer una buena exploración física, un análisis de laboratorio y estudios radiográficos. Pero en una insuficiencia cardíaca aguda, ¿cuál es la presentación más frecuente? ¿Con qué síntoma más frecuentemente llega un paciente? Con lo que es la disnea. ¿Y cuáles son los precipitantes de la insuficiencia cardíaca aguda? Son varios. Por ejemplo, hay una falta de apego a las indicaciones. Puede ser también que esta insuficiencia haya sido por una ingesta excesiva de sal o líquido, falta de apego a la medicación, una insuficiencia renal y haya tenido una diálisis omitida, una hipertensión que no esté bien controlada y que estén utilizando nuevos fármacos antiarrítmicos. Siguiente, por favor. En cuanto a los signos y síntomas que va a presentar un paciente, como ya lo mencionó, ¿no?, mi compañera, en la insuficiencia cardíaca, los síntomas más específicos, como les vuelvo a repetir, es la disnea y también la disnea paroxística nocturna, la ortopnea y edema. Como podemos ver, ahí son los síntomas típicos y los específicos serían la presión venosa yugular elevada y también debemos ver si es que hay un tercer sonido cardíaco, o sea, ritmo de galope o el reflujo hepatoyugular. Siguiente, por favor. En cuanto también para el diagnóstico, tenemos que utilizar algunos criterios. Por ejemplo, tenemos los criterios de Framingham. Estos criterios son para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. En estos vamos a ver criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores vamos a encontrar a lo que es la disnea paroxística nocturna. También estertores crepitantes, edema agudo de pulmón. También el paciente puede presentar cardiomegalia, que lo podemos observar en la radiografía. El tercer ruido también sería un criterio mayor, ingurgitación yugular también un criterio mayor, aumento de la presión venosa, reflujo hepatoyugular y una pérdida de peso mayor a 4,5 kilogramos tras el tratamiento. Esos son los criterios mayores. Y en cuanto a los criterios menores, tenemos lo que es la disnea de esfuerzo, edema de miembros inferiores, el derrame pleural, hepatomegalia, tos nocturna y taquicardia, o sea, 120 latidos por minuto, mayor a 120 latidos por minuto. Ahora, en cuanto a estos criterios,
¿Cómo yo hago el diagnóstico? El diagnóstico se va a basar en lo siguiente. Tiene que tener o bien 2 criterios mayores o bien un criterio mayor más 2 criterios menores. Y si cumplimos con uno de esos, entonces nosotros ya hacemos el diagnóstico de lo que es la insuficiencia cardíaca. Siguiente, por favor. En cuanto a la exploración física, nosotros vamos a encontrar varios signos y síntomas en nuestro paciente. Primero, por ejemplo, podemos encontrar que nuestro paciente puede tener una hipertensión arterial elevada o bien puede tener una hipotensión arterial. También vamos a ver que el paciente puede tener un soplo sistólico en el foco mitral o un soplo sistólico en el foco aórtico. También, como les dije, ¿no? Lo más característico, la disnea más estertores crepitantes. También la presencia del tercer ruido, una turgencia yugular, las extremidades van a estar frías y también el paciente puede presentar oliguria. Siguiente, por favor. En cuanto a las pruebas complementarias, van a haber varias. Por ejemplo, la radiografía de tórax, la cual nos va a permitir observar cuando hay una congestión venosa pulmonar o cuando ya el corazón ha crecido bastante y hay una cardiomegalia, o también podemos observar un edema intersticial. El electrocardiograma también, que nos va a permitir ver cuál es la causa, ¿no? Si ha sido una insuficiencia aguda del miocardio, si ha sido una arritmia o si ha sido un trastorno de la conducción. Para eso nos sirve el electrocardiograma. Y los biomarcadores, que van a ser útiles para el pronóstico. Dentro de los biomarcadores, por ejemplo, podemos encontrar al péptido natriurético tipo B, la ST2, la galectina, la lipocaína. Ahora, hay algo importante con el péptido natriurético. Tipo B. Nos dice que en los pacientes que ya son más adultos y que tienen sospecha de insuficiencia cardíaca aguda y hay una elevación del péptido natriurético B mayor de 100 picogramos por decilitro o del péptido natriurético B pro mayor a 300, nos sugiere que debemos realizar una ecocardiografía transtorácica para poder identificar qué alteraciones estructurales hay en ese paciente. Otra prueba complementaria también sería la ecografía Doppler para ver cómo está la función sistólica del ventrículo izquierdo, también cómo está la función diastólica del ventrículo izquierdo y el gol estándar para saber cuál es la fracción de eyección va a ser la ecografía Doppler. Ahora, también otro examen complementario sería una coroneografía. Esta para esta se realiza en el síndrome coronario agudo, cuando va a haber una elevación del segmento ST o un shock cardiogénico secundario a un infarto miocárdico. Siguiente, por favor. Ahora, debemos también tener en cuenta lo que dijo ¿no? anteriormente, en los perfiles hemodinámicos de Nora. Aquí vamos a encontrar 4 perfiles, que son el perfil el A, B, C y L. Como vemos al lado derecho, podemos ver que este se va a basar en la perfusión de los tejidos, pero ahí nosotros que debemos de tomar en cuenta el índice cardíaco, que va a ser de 2,5 a 3,5. En la parte horizontal vemos ¿no? que se va a observar la congestión pulmonar y aquí nosotros tenemos que tomar como un valor la presión capilar pulmonar, que puede ser mayor a 18 o menor a 18. En cuanto a la perfusión de los tejidos, nos dice que si se va para aquí, de la mitad para arriba va a ser un gasto cardíaco normal y de la mitad para abajo un gasto cardíaco reducido. Entonces, por ejemplo, en el perfil C, un paciente húmedo y frío se va a caracterizar porque va a tener un gasto cardíaco reducido y también una presión capilar pulmonar mayor a 18. En el perfil A ya se caracteriza porque va a ser un paciente seco y caliente, o sea, va a ser un paciente normal. En el perfil B ya va a haber un gasto cardíaco, el gasto cardíaco va a estar normal, pero la presión pulmonar va a ser mayor a 18. Siguiente, por favor. Y en cuanto al tratamiento, primero tenemos que ver el manejo de la vía respiratoria, mantener una buena saturación, hacer una vigilancia cardíaca y una sonda para el drenaje urinario. En cuanto al tratamiento, ¿no? Primero, una terapia inotrópica. La terapia inotrópica nos dice que puede estar basado
con los fármacos, como es la dobutamina, que, bueno, los sinotrópicos en sí se va a dar cuando va a haber una disfunción sistólica y cuando la presión arterial sistólica va a estar menor a 90 milímetros de mercurio. Entonces, si va a estar esta presión disminuida, va a afectar la perfusión de órganos vitales. Y en ahí podríamos dar lo que es la dobutamina o la dopamina. También una terapia antihipertensiva con los IECAS o a los ARA2, una terapia de reperfusión, una terapia de expansión vascular, como por ejemplo los vasodilatadores, ¿no? Que esta se va a dar cuando la presión arterial sistólica va a ser mayor a 100 milímetros de mercurio. ¿Y qué vasodilatadores, por ejemplo? La nitroglicerina o el nitroprusiato. También podemos complementar esta terapia con lo que son los vasopresores, como por ejemplo la norepinefrina, y nos dice también que lo podemos complementar con los opiáceos para poder aliviar el dolor y la ansiedad. Bueno, eso sería todo, doctor, en cuanto a nuestra exposición. Ah, no, aquí estaba una parte anterior, por favor. En aquí podemos ver, ¿no? Cómo es un abordaje terapéutico de acuerdo al perfil hemodinámico de Noria que lo habíamos visto anteriormente. Podemos ver nosotros, bueno, dice, ¿no? El tratamiento acorde al perfil hemodinámico de Noria. Primero, vemos si el paciente tiene congestión o no. Si no tiene congestión, sería un paciente seco. Y si tiene congestión, sería un paciente húmedo. Si es un paciente seco, nosotros vemos cómo está la perfusión periférica. Y si es un paciente, si tiene una buena perfusión periférica, entonces sería un paciente seco y caliente, o sea, un paciente normal. Aquí solamente hay un ajuste de la terapia oral de la insuficiencia cardíaca. Ahora, por ejemplo, en el otro lado, si hay congestión, bueno, si el paciente tiene congestión, sí, sería un paciente húmedo. Ahora nos preguntamos, ¿tiene una adecuada perfusión periférica? Sí, sería un paciente húmedo y caliente. El tratamiento, ya dijimos, ¿no? Sería con diuréticos. Y, por ejemplo, en el otro lado, si tiene una adecuada perfusión periférica, no, sería un paciente húmedo y frío. Igualmente aquí ya también el tratamiento sería con inotrópicos. Y de acuerdo a eso, vamos a ver el monitoreo, ¿no? Si, por ejemplo, si el paciente tiene una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, insuficiencia respiratoria, sí, ¿no? Entonces continuamos el tratamiento en UCI, pero si no, entonces continuamos el tratamiento con los medicamentos que era con los inotrópicos o los antihipertensivos. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Bueno, es una muy buena exposición, me gustó. Lo tomaron desde el punto de vista de emergencia. No tendría preguntas porque lo han dejado casi todo muy claro. Lo único que les diría sería no olvidarse que el tratamiento para la insuficiencia cardíaca en un inicio es diuréticos. Cuando ya utilicen los diuréticos y empiecen a sacar este paciente, que la mayoría es el perfil que has mencionado, la presión va a elevarse y ahí sí podemos utilizar antihipertensivos con antirremodeladores de la estructura miocárdica. Y bueno, continuar y seguir ese tratamiento. Eso sería todo. No olviden dejar sus diapositivas en un drive. Me tiene que compartir eso la delegada para colocar sus notas el día de hoy de cada exposición. Eso es lo que les pediría que no se olviden. Eso sería todo. Buenas noches. Muy buenas exposiciones. Hasta luego.